SER Podcast. Hola, muy buenos días. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, hace ya casi 4 meses, pocos eran capaces de imaginar que ese país estuviera hoy ni siquiera cerca de poder convertirse en un miembro de la Unión Europea. Así que lo que va a ocurrir este jueves en Bruselas da una buena medida de cómo esta guerra lo ha cambiado todo. Allí comienza hoy la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 para debatir si le otorgan el estatus de candidata a Ucrania. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es un paso inicial de un camino que todavía será muy largo, pero un paso impensable hace muy poco tiempo y que llega con el aval de 3 grandes potencias. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra. L'Ukraine gehört zur europäischen Familie. Que l'Italia vuole l'Ucraina. De Francia, de Alemania y de Italia, que la semana pasada, durante su visita a Kiev, dijeron claramente que Ucrania debía ser miembro de la Unión. La presidenta de la Comisión ha sido muy clara en las últimas horas. Las pruebas sobre el terreno nos dicen que Ucrania merece una perspectiva europea y el estatus de candidato, decía Ursula von der Leyen. Estamos ante días de mucha intensidad en la política exterior. El fin de semana se reúne el G7 y la vista está puesta también en la cumbre de la OTAN en Madrid de la semana que viene. En las últimas horas, la Casa Blanca ha confirmado que Joe Biden se va a reunir con Felipe VI y con Pedro Sánchez antes de esta cita. Será una reunión preparatoria a la que Biden llegará después de estar en el G7 en Alemania. Lo ha confirmado una alta funcionaria de Washington que no ha precisado la fecha de ese encuentro al más alto nivel. Y todo con el trasfondo de la guerra en Ucrania, que es la que ha sacudido la economía mundial, disparando la inflación. Aquí en España el gobierno ha anunciado una rebaja del IVA de la luz de un 10 a un 5%. Vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país. Una medida que para una familia media supone una rebaja de aproximadamente 6 euros al mes. Esto irá incluido en el pack de ayudas que va a aprobar el sábado el Consejo de Ministros. En el Partido Popular dicen que se aprueba gracias a ellos y en Unidas Podemos, socios del Gobierno, que es insuficiente. Cuca Gamarra, Pablo Echenique. Que es una medida adecuada, como no puede ser de otra manera cuando se trata de una medida que ha sido el Partido Popular y el presidente Feijóo quien le ha trasladado al presidente del Gobierno desde el primer momento. Y es una medida que no llega obligada por lo mal que lo están pasando los españoles, sino por lo mal que lo está pasando el señor Sánchez. Pues es una medida del PSOE que no viene mal, pero ni de lejos pensamos que es suficiente para proteger a las familias de la subida de la inflación. El precio de la luz baja este jueves, muy poco, pero baja, nos costará un 3% menos que ayer, Sira Valdés. El precio de la luz en el mercado mayorista baja ligeramente este jueves. El megavatio hora costará 3 euros menos que hoy, 149 euros con 86 céntimos exactamente, aunque será un 75% más cara que el día comparable del año pasado. Un importe al que hay que sumar la diferencia entre el tope al gas y su precio real, unos 123 euros, por lo que el total se situaría en 273 euros megavatio hora. En la factura de los consumidores con tarifa regulada, esto se traduce en importes que oscilan entre los 31 y los 47 céntimos kilovatio hora. El jueves comparable del año pasado, esos precios oscilaban entre los 12 y los 32 céntimos. Y de la política doméstica hay acuerdo entre Gobierno Central y Generalitat para que Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reúnan en las próximas semanas. Es lo que ha salido después de que las dos partes hayan retomado el diálogo tras el escándalo del espionaje de Pegasus. Y en la Comunitat Valenciana ya tienen nueva vicepresidenta tras la dimisión de Mónica Oltra. Aitana Mas, que asume también la portavocía del Consell y la Consellería de Igualdad, los cargos que ostentaba Oltra. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha evitado responder a las acusaciones que hizo la ya ex vicepresidenta al presentar su dimisión, que dijo que el PSOE pretendía aprovechar esta situación para quitarse a Compromís d'encima. La vicepresidenta ha estat una peça clau per al canvi polític, per a la regeneració de les Puig se ha limitado a decir de ella que su trabajo ha sido clave para regenerar las instituciones valencianas. Pues así comienza el jueves 23 de junio. Todavía con temperaturas suaves, más bien frescas en estas primeras horas del día. Los termómetros más altos los encontramos a mitad del día en el este de la península, con máximas de entre 30 y 33 grados en Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Esa zona este es la que se libra del agua. En el resto del país puede llover durante toda la jornada. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Готуємось до історичного рішення Європейської Ради
Zelensky afronta con absoluto optimismo la cumbre que reúne hoy en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 y que debe decidir si otorga a Ucrania el estatus de candidato a entrar en la Unión Europea. Estamos preparados para una cumbre histórica, ha dicho el mandatario en su mensaje de esta noche, y es que Zelensky se sabe respaldado por las grandes potencias y por la Comisión Europea. El presidente ucraniano empezó a pedir la entrada en la Unión apenas 4 días después del comienzo de la guerra y ahora ve cómo esa petición empieza a hacerse una realidad. Es la primera vez que la Unión otorga este título, el de candidato a entrar en la Unión, a un país en guerra. En todas las historias hay siempre alguien que no está del todo contento. Es el caso de los países de los Balcanes que llevan años esperando sin éxito entrar en la Unión Europea. Albania, Macedonia del Norte y Serbia han mostrado su malestar por esta concesión a un país que apenas lleva tiempo en la carrera por entrar en el club europeo. Así que antes de la gran cumbre se va a celebrar una reunión de los 27 con estos países. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Antes de la cumbre oficial, sí se celebra a partir de las 9:30 de esta mañana lo que podríamos llamar la cumbre de consolación, una cumbre o una reunión informal con los representantes de los Balcanes. Y es que hay algunos gobiernos como el de Albania o el de Macedonia del Norte que esperan desde hace un cierto tiempo avanzar en sus procesos de adhesión. Y no es el caso tampoco el de Serbia o el de Montenegro. Por esto, en la práctica, se ha convocado esta reunión a la que también asistirán los representantes de Bosnia-Herzegovina o de Kosovo. Una reunión con la que los 27 pretenden demostrar que no van a marginar a nadie, que no van a desplazar, a pesar de que Ucrania vaya avanzando o pueda avanzar más. Por esto esta reunión principal, esta mañana, reunión con la que intentan evitar que el tema de los Balcanes acabe bloqueando los objetivos de solidaridad con Ucrania. Y la Unión Europea, que tendrá también que abordar el nuevo punto de fricción que se ha abierto con Rusia, es Kaliningrado, un enclave ruso entre Lituania y Polonia. Allí Lituania lleva días bloqueando el paso de mercancías sancionadas por la Unión y el Kremlin amenaza con tomar represalias, Bayo. Y no serán de carácter diplomático, sino práctico, dijo ayer la portavoz de Exteriores rusa, María Zaharova. Su jefe, el viceministro de Exteriores, Sergei Lavrov, añadió que garantizarán sus intereses y que están estudiando las medidas a tomar, al tiempo que pedían no atizar las tensiones con el bloqueo parcial del territorio de Kaliningrado, donde viven más de 1 millón de ciudadanos rusos, como dices, entre Lituania y Polonia. Horas antes le habían preguntado al portavoz del Departamento de Exteriores estadounidense cuál sería la reacción de la administración Biden a una eventual acción de Rusia contra alguno de los estados bálticos vecinos a Kaliningrado. Un ataque contra un miembro de la OTAN sería un ataque contra todo, respondía Ned Price en referencia al artículo 5 del Tratado Atlántico. Y sobre el terreno, en Ucrania, continúa la ofensiva rusa sobre las regiones del este. El canciller alemán Olaf Scholz ha reconocido que el conflicto aún puede alargarse durante meses. Alemania va a enviar una nueva remesa de ayuda militar y humanitaria a Kiev. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Antes de la cadena de cumbres internacionales que se sucederán en los próximos días, el canciller alemán ha renovado su promesa de ayuda a Ucrania en su lucha contra Rusia. Su compromiso de entregar armamento pesado va materializándose con una primera entrega de obuses autopropulsados de los más modernos del mundo. Scholz propone un plan Marshall de reconstrucción similar al que tuvo Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y concibe la cumbre de la OTAN en Madrid como el envío de una señal de unidad y fuerza al presidente ruso Vladimir Putin. Es klar zu sagen, eine Partnerschaft mit Russland. Scholz considera que una relación fluida con Rusia es inconcebible, por la que ha calificado de agresiva e imperialista actitud del Kremlin. Tampoco es optimista respecto a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, porque Putin, dice, sigue creyendo en una paz dictatorial. En cuanto a la Unión Europea, aboga por reformar sus estructuras y procedimientos, como que se tomen más decisiones por mayoría cualificada, por ejemplo, en política exterior. Y que la guerra se enquiste solo puede llevar a una situación de escasez de gas en Europa en los próximos meses. Es una advertencia que ya hemos oído antes, pero a la que ahora se suma la Agencia Internacional de la Energía, que habla directamente de un corte total del suministro procedente de Rusia de cara al invierno. Victoria García. Lleva semanas advirtiendo de que en breve la situación puede llegar al racionamiento energético. Es el turco Fatih Birol que dirige la Agencia Internacional de la Energía.
Rusia era el principal exportador de crudo hacia Europa y sus recortes pueden ponernos en una situación de reajuste si no estamos preparados y pueden ir a más en materia energética. Por eso dice en esa entrevista del Financial Times que debemos estar preparados en caso de que el corte de suministro ruso sea completo. Dice Birol que las medidas de emergencia tomadas por los países europeos con el fin de reducir la demanda rusa, manteniendo centrales nucleares y regresando al carbón, están justificadas dada la situación. La escasez de combustibles es la que está provocando, entre otras cosas, el altísimo incremento de los precios. Esta noche, el presidente de Estados Unidos ha exigido a las grandes empresas del petróleo que bajen el precio del combustible. Según denuncia Joe Biden, el precio del barril de petróleo ha caído $10 en las últimas 2 semanas, pero esa rebaja no se ha notado en el precio final. Biden tiene la intención de aprobar una ley para eliminar los impuestos a los carburantes durante 3 meses. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Reino Unido afronta este jueves la segunda jornada de huelga de los trabajadores del servicio ferroviario que protestan para pedir una equiparación de los salarios a la inflación. Los paros están provocando un auténtico caos en el país, así que el gobierno se ha sacado de la manga una ley que permita a las empresas suplir con trabajadores temporales a los empleados que secunden huelgas, lo que en la práctica las dejaría sin efecto. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En la práctica lo que pretenden es cubrirse las espaldas para próximas huelgas. Se esperan más durante el verano y a través de esta ley, que entrará en vigor en las próximas semanas, permitirán a las empresas contratar a trabajadores de agencias para que no se noten los efectos de las huelgas. El ministro de Empresas británico ha dicho sin tapujos que van a liberar a las empresas porque impedirán que los huelguistas hagan rehén al país, paralizando los servicios públicos. Y el primer ministro Boris Johnson respondía así a las críticas de los laboristas en el Parlamento. Reivindicaba que ellos apoyan a los luchadores, no a los manifestantes. Son cerca de 40.000 trabajadores los que participan en los paros que continúan este jueves y el sábado. Lo que quieren es que suban los salarios equiparados a la inflación y evitar los despidos que estaban previstos. Aquí en España, los empleados públicos piden al gobierno un plan anticrisis que compense los efectos de la inflación y los recortes que llevan arrastrando durante años. Miles de estos trabajadores se han manifestado frente a las delegaciones del gobierno de todo el país. Alejandra de la Fuente. Solicitan al Ejecutivo que inicie de inmediato las negociaciones para la subida salarial de los empleados públicos y por eso le han mandado una carta al Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que piden al Gobierno que pase de las palabras a los hechos y que no rehúya la negociación colectiva y el cumplimiento de sus compromisos. Escuchamos a Miguel Borra, presidente de CESIF. Iniciamos el ejercicio con una pérdida del 15% del poder adquisitivo. Seguramente lo acabaremos con una pérdida del 20% del poder adquisitivo. Nuestros empleados públicos se merecen ser tratados con dignidad. Esta es la segunda vez que CESIF y Jusapol salen a la calle en menos de un mes para pedir al Ejecutivo que abra la negociación para compensar a los funcionarios los efectos de la inflación. Desde CESIF también reivindican la suspensión de la tasa de reposición, la efectiva estabilización de plazas y mejoras en las condiciones de jubilación, entre otras cuestiones, y advierten desde el sindicato que las movilizaciones subirán de intensidad si el Gobierno no reacciona. Una buena noticia para el empleo en Valencia. Ford ha confirmado que fabricará sus 2 nuevos modelos eléctricos en la planta de Almusafes. La planta tiene 6.000 trabajadores. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. Se ha impuesto a la alemana de Saarlouis. La factoría valenciana fabrica 1.400 coches diarios de los modelos Kuga, Transit, Galaxy y S-Max, aunque está previsto que progresivamente vaya dejando de producir estos 3 últimos y mantenga únicamente el Kuga. En motores desarrolla los EcoBoost y en el último trimestre de este año lanzará el motor Duratec 2,5 litros, además de propulsores para las plantas de Norteamérica. La decisión supone carga de trabajo y empleo para más de una década. La industria del automóvil valenciana integra unas 120 empresas con 24.500 empleos. La planta de Ford genera junto al parque industrial asociado una facturación cercana a los 12.200 millones de euros. Pues este mundo laboral, el de la vida real, para el que los adolescentes dicen que no se sienten preparados después de pasar por la educación secundaria. Saben hacer raíces cuadradas, pero no cómo ir a una entrevista de trabajo, y aprenden historia, pero no tienen ni idea de cómo desenvolverse en una gestión administrativa. Con ellos ha estado Adela Molina. Sandra piensa que en su instituto no le están enseñando lo más importante. Yo, por ejemplo, tengo 16 años y creo que me ocurre a mí, como al resto de adolescentes de España, que no sé vivir realmente. Sé mucho que es un complemento directo o sé que ocurrió en la Guerra de los 100 años, pero realmente no sé
qué es la declaración de la renta, qué tengo que hacer, o no sé, por ejemplo, primeros auxilios. Ella ha sido una de las participantes del encuentro que ha juntado durante 5 días a un centenar de jóvenes de centros educativos de todo Madrid, desde el barrio de Salamanca, Orcasitas o Móstoles, y del que también ha salido la idea de crear lo que han bautizado como casa. Es un grupo de apoyo seguro para adolescentes, que sepan que de ahí no va a salir nada, que cuenten todo lo que quieren para que se sientan seguros con ellos mismos y poder ayudarles a que tengan una mayor autoestima o simplemente para que se desahoguen. Otra reivindicación es que se les escuche. Si somos nosotros quienes recibimos la educación, queremos que se nos tenga en cuenta. Y que además de tener una enseñanza más pegada a la realidad, no se les valore solo por una nota. Igualdad quiere llevar la ley trans al Consejo de Ministros de la semana que viene, que es la Semana del Orgullo. Según el último texto del Ministerio al que hemos tenido acceso, la norma se mantiene sin cambios, es decir, no tiene en cuenta las objeciones del Consejo General del Poder Judicial y reconoce la libre autodeterminación de género a partir de los 16 años. Mariola Lúrido. El cambio de sexo será un mero trámite administrativo ante el Registro Civil, cuya solicitud tendrá que estar resuelta en 4 meses. Se podrá pedir sin requisitos desde los 16 años, a partir de los 14 con el consentimiento de los tutores legales y a los 12 y 13 con autorización judicial. Igualdad ha ignorado completamente, según el proyecto conocido por la cadena SER, las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, que propuso elevar a la mayoría de edad, a los 18, el libre cambio de sexo y exigir aval judicial para los menores. También rechazan los jueces la prohibición de las terapias de conversión, que el texto mantiene. La comisión de subsecretarios decidirá esta tarde si la ley, que ha fracturado al movimiento feminista, está preparada para llevarla al Consejo de Ministros del lunes, víspera del Día del Orgullo, como pretende Igualdad, con el objetivo de que sea remitida al Congreso e inicie su tramitación parlamentaria. Y en Afganistán son ya más de 1.500 los muertos en el terremoto en el este del país. Naciones Unidas está movilizando ya ayuda humanitaria. Corresponsal Luis Miquel Hurtado. Los supervivientes ya están cavando hileras de tumbas para enterrar a sus seres queridos. Padres, hermanos, hijos y muchos vecinos en aldeas remotas del este de Afganistán perdieron la vida ayer en cuestión de segundos. El derrumbe de las endebles construcciones y los corrimientos de tierra provocados por el seísmo de magnitud 6,1 se han convertido en la enésima tragedia que sufre Afganistán. El gobierno talibán pidió ayer ayuda internacional urgente para asistir a las víctimas, pero las sanciones al régimen fundamentalista de la comunidad internacional, que condicionó su levantamiento al respeto por los derechos humanos, han cortado muchas vías económicas y empobrecido a la población. La Organización Mundial de la Salud envió ayer 10 toneladas de material sanitario a las zonas afectadas. Hoy se espera que lleguen Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones humanitarias. El objetivo va a ser reducir todo lo posible la pérdida de vidas humanas entre los cientos de heridos. Hoy Afganistán se levanta un poco más en la miseria. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.